Hola a todos y bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a hacer algo increíble, desmitificar cómo logramos meter este mundo físico, inmenso y en 3 dimensiones en un simple trozo de papel o en la pantalla de un móvil. Es un proceso que mezcla matemáticas, arte y tecnología de una forma verdaderamente asombrosa. Así que vamos a desgranar paso a paso cómo conseguimos que la inmensidad de todo nuestro planeta quepa literalmente en la palma de la mano. Bueno, vamos al lío. Nuestro recorrido lógico hoy será: primero, pasar del globo al plano. Segundo, cómo dibujar la tercera dimensión. Tercero, los sistemas de información geográfica. Cuarto, el análisis de los datos espaciales. Y quinto, la representación gráfica de todo esto. Sección 1. Del globo al plano, aplanando una Tierra esférica. A ver, pensemos en el primer gran dolor de cabeza matemático de la cartografía, intentar aplastar la cáscara de una naranja sin que se rompa. Es por pura geometría imposible hacerlo sin deformar algo. Por eso tened en cuenta que un mapa nunca, jamás, nos va a mostrar absolutamente todo. Es, por definición, una representación simplificada que usa diferentes sistemas de proyección para intentar que esos destrozos al aplanar la esfera sean lo más pequeños posible. Y esto ilustra de maravilla las soluciones geométricas tan ingeniosas que nos hemos inventado a lo largo del tiempo. Fijaos, si envolvemos la Tierra con un cilindro pegadito al ecuador, obtenemos la proyección cilíndrica. Si le ponemos una especie de sombrero o de cono desde un polo, tenemos una cónica, que va genial para las latitudes medias, por cierto. Y si proyectamos de frente desde un punto exacto, nos sale la cenital. Ninguna es perfecta al 100%, claro, pero cada una resuelve el problema de forma magistral según lo que necesitemos. Claro, para que el planeta entero quepa en un folio hay que encogerlo, ¿verdad? Y aquí es donde entra la famosa escala. Ojo, que esto suele confundir un poco porque funciona exactamente igual que una fracción. En la gran escala, el denominador es pequeñito, digamos 1 partido por 50.000. Eso significa que la realidad se ha reducido relativamente poco, así que podemos ver áreas pequeñas con un nivel de detalle alucinante, como en los mapas topográficos. En cambio, la pequeña escala necesita un denominador gigantesco, de más de 1.000.000, para poder mostrarnos enormes extensiones, como un mapamundi entero. Y lógicamente, al hacer eso perdemos muchísimo detalle por el camino. Sección 2. Dibujando la tercera dimensión. El reto de representar la altitud. Vale, ya hemos conseguido aplastar la esfera. Pero, ¿qué pasa con montañas enormes como los Alpes o los Andes? ¿Cómo metemos esa imponente altura en algo totalmente plano? La solución es brillante. Imaginemos que cortamos el terreno con cuchillas invisibles y horizontales. Cada corte va dibujando un contorno, creando lo que llamamos curvas de nivel, o isoipsas. La regla de oro para interpretarlas es muy sencilla. Si veis las curvas muy juntitas, cuidado, hay una pendiente súper escarpada. Pero si están muy separadas, nos dicen que el terreno es suavecito y llano. Pero para ponérnoslo aún más fácil al ojo humano, las curvas se acompañan de trucos visuales geniales. Las cintas ipsométricas hacen algo súper intuitivo. Le dan tonos verdes a los valles y zonas bajas y reservan los marrones y rojos para las altas cumbres. Y prestad atención a este truco maestro, el sombreado. Es un cálculo matemático que simula que hay un sol artificial iluminando desde el noroeste. Esto engaña por completo a nuestro cerebro, creando luces y sombras que nos hacen percibir un paisaje en 3D perfecto sobre el papel. Eso sí, para saber la altitud exacta de un punto, siempre hay que buscar el numerito en las curvas de nivel. Sección 3. Sistemas de información geográfica. La era digital de la cartografía. El papel ha sido nuestro fiel compañero durante siglos, pero hoy en día hemos dado un salto monumental hacia lo digital con los famosos SIG, los sistemas de información geográfica. Ya no hablamos de simples dibujos, sino de bases de datos complejas. Y mucha atención a esto. Los ordenadores procesan los mapas de 2 formas principales. Por un lado tenemos el modelo vectorial, que es pura geometría matemática con puntos, líneas y polígonos. Es lo que usa Google Maps para que nada se pixele por mucho zoom que hagamos. Por el otro lado, el modelo raster funciona como una cámara de fotos, dividiendo el mundo en una inmensa cuadrícula de píxeles donde cada cuadradito tiene un valor único. Es la estructura ideal para mapas de calor meteorológicos o fotos de satélite. Sección 4. Analizando los datos espaciales, dando sentido a las estadísticas geográficas. Tener todos esos datos guardados en el ordenador está muy bien, pero sin análisis son solo ruido, no sirven de nada. Para empezar a poner orden, tiramos de la estadística, empezando por lo más básico de lo básico, la media aritmética. Ya sabéis, sumamos todos los valores que tenemos y dividimos por la cantidad total. Es el promedio de toda la vida, ese que usamos constantemente para resumir un montón de información en un solo número representativo.
Pero claro, la media a veces nos puede mentir un poco si hay valores súper extremos. Ahí es cuando entra al rescate la mediana. Imaginaos que cogemos todos nuestros datos y los ponemos en fila india, ordenados del más pequeño al más grande. Pues bien, la mediana es justo ese valor que se queda en el centro exacto. Deja exactamente el 50% de los datos por debajo y el otro 50% por encima. Es el verdadero punto medio. Y para rematar estas medidas centrales, tenemos la moda. Y no tiene nada que ver con las pasarelas. Es sencillamente el valor más popular, el número o atributo que más veces se repite en todo el conjunto de datos que estamos analizando. Súper fácil. Así que el punto crucial de todo esto es el siguiente. Fiarse únicamente de la media es tremendamente peligroso. Fijaos en esto. Si la ciudad A tiene unas temperaturas súper estables entre 19 y 21 grados y la ciudad B sufre unas locuras térmicas pasando de 0 a 40 grados en un día, ambas, matemáticamente, tienen una media idéntica de 20 grados, pero no tienen nada que ver. Por eso necesitamos la desviación típica, para ver cuánto se alejan realmente los datos de esa media central. Y si queremos comparar cosas totalmente distintas, usamos el coeficiente de variación. Pensémoslo así, si un bebé de 3 kilos se engorda 1 kilo, es una barbaridad para su cuerpecito. Pero si un elefante de 5.000 kilos se engorda 1 kilo, pues es insignificante, ¿verdad? Este coeficiente estandariza todo para que podamos hacer comparaciones con sentido común. Toda esta ensalada de números estadísticos se entiende muchísimo mejor si la dibujamos, y para eso tenemos estas famosas curvas de campana. La simetría nos chiva hacia dónde se estiran las colas de los datos. Si la cola tira hacia la izquierda, hacia los valores bajos, es asimetría negativa. Si tira a la derecha, es positiva. Luego tenemos la kurtosis, que nos dice cómo de apretados están los datos. Una curva súper puntiaguda, que llamamos leptocúrtica, significa que los datos están apretadísimos en el centro. Pero si está chata y aplastada, platicúrtica, nos revela que los datos están dispersos por todas partes. Sección 5. Representación gráfica de datos. Visualizando datos para el ojo humano. Y así llegamos a la traca final. Coger toda esa estadística cruda y aburrida y transformarla en gráficos que nuestro cerebro pueda procesar en milisegundos. Pero claro, el gráfico que elijamos depende por completo del tipo de dato que tengamos. Tenemos variables cualitativas que nos hablan de rasgos sin números, como decir clima mediterráneo. Luego están las cuantitativas discretas, que son números enteros y cerrados. Por ejemplo, podemos tener 2 hijos, pero no 2 hijos y medio. Y por último, las cuantitativas continuas, que admiten cualquier decimal imaginable, perfectas para medidas superexactas, como saber que estamos a 1200,45 metros de altitud. Controlar los tipos de datos nos permite crear maravillas como el climograma. Es un clásico absoluto, y con razón. Es genial porque combina 2 cosas en un solo vistazo súper intuitivo. Utiliza barras verticales azules para decirnos, de forma discreta, cuánto llueve exactamente cada mes. Y por encima, traza una línea roja continua para mostrarnos cómo evoluciona la temperatura. En un solo segundo te resume cómo va a ser el clima de todo un año entero. Una eficiencia visual espectacular. Ahora, si queréis ver algo realmente alucinante, tenemos que hablar del cartograma. A diferencia de los mapas hiperprecisos con los que empezamos, el cartograma hace algo loquísimo. Sacrifica y deforma a propósito la forma real de un país. Lo distorsiona sin piedad para reflejar una estadística. Si hacemos un cartograma de población mundial, un gigante de tierra casi vacío como Rusia se queda los huesos súper delgadito, mientras que India o China se hinchan como globos hasta ocupar casi todo el mapa. Básicamente, es la estadística obligando a la geometría del mundo a cambiar de forma. Este viajazo, desde intentar aplastar una esfera hasta inflar países en un mapa, nos deja una reflexión bastante profunda. Quienes hacen los mapas, eligen las proyecciones y diseñan las estadísticas tienen un poder inmenso sobre cómo percibimos la realidad. No son solo numeritos y líneas inofensivas, están construyendo nuestra visión del mundo. Así que la gran pregunta que queda flotando es, ¿hasta qué punto los mapas y gráficos que consumimos todos los días en las noticias o en redes sociales están moldeando en secreto o quizá incluso distorsionando la imagen que tenemos de nuestro propio planeta? Ahí lo dejo, una excusa perfecta para seguir investigando y cuestionar siempre todo lo que vemos.